Si tienes más de 50 años, hay algo que debes saber: el riesgo de que desarrolles un tumor maligno en algún momento de tu vida supera el 40%. En otras palabras, al menos una de cada 5 personas mayores de 50 años será diagnosticada con cáncer. Y mientras más velas tenemos en el pastel de cumpleaños, pues más crece esa probabilidad. Bueno, puede que te sientas bien y pienses que esto no te afecta. Sin embargo, el problema es que muchos tumores crecen en silencio durante muchos años sin dar señales. Y no te lo digo para asustarte, sino para que revises la información que verás o oirás y puedas tomar acciones. La detección oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complicado. Por eso, si tienes más de 45 años, este video es para ti. Y si eres más joven también, porque la prevención es fundamental. Soy González Barcha y hoy te hablaré de cómo se realiza la detección oportuna de cáncer según la edad, los antecedentes familiares, el sexo y otros datos del estilo de vida. Te lo explicaré de una forma clara, sencilla y sin tecnicismos innecesarios. Empecemos por lo más básico. Un tumor maligno no es más que un grupo de células rebeldes que decidieron vivir su propia vida, crecer sin control y, bueno, en el peor de los casos, hacer un turismo por todo el cuerpo. A diferencia del tumor benigno que crece de una forma limitada y no se propaga a otros lugares del cuerpo. Ahora, ¿por qué se forma un tumor maligno? Imagínate que el ADN es el manual de instrucciones de tu cuerpo, un libro gigantesco donde están escritas todas las reglas que deben seguir tus células para funcionar correctamente. Cada vez que una célula se divide, tiene que hacer una copia exacta de ese libro. Pero como le puede pasar a cualquier persona que lee y copia, a veces esta célula comete errores al igual que el copista humano. Cambia una letra, omite una palabra o incluso añade frases que no deberían estar allí. Estos son los errores que se llaman las mutaciones. Al principio el cuerpo tiene un equipo de correctores de pruebas, un sistema de reparación del ADN que revisa cada copia y corrige los errores. Pero con la edad este sistema se vuelve menos eficiente y cuando esos errores ocurren en genes que son fundamentales para regular el crecimiento celular, las células pueden empezar a comportarse, como te dije, de manera rebelde y crecer sin control y en algunos casos formando los tumores malignos. Este es un proceso lento y silencioso que, si no se detecta oportunamente, puede convertirse en un problema serio. Fíjate, desde el momento en que nacemos ya llevamos con nosotros pequeños errores en nuestro ADN. Se estima que cada persona aporta entre 100 y 200 mutaciones nuevas que surgen espontáneamente durante la formación de nuestras primeras células, además de las 5.000 y 10.000 mutaciones que ya heredamos de nuestros padres. Es como si cada uno de nosotros viniera al mundo con un libro de instrucciones único, pero con algunas letras mal impresas y con malas correcciones heredadas que, bueno, en la mayoría de los casos no generan problemas porque nuestro cuerpo tiene un equipo de correctores de ADN. Pero la mala noticia es que este sistema de reparación se ve afectado por factores ambientales como la contaminación, la exposición a sustancias químicas tóxicas y la radiación, y aumenta la probabilidad de que se produzcan mutaciones peligrosas. Y si a esto le sumas los malos hábitos de vida, bueno, aumenta la probabilidad de ganarte la lotería. Y ya que hablamos de la lotería, comencemos con los boletos que ganaste al nacer. Si en tu familia hay antecedentes de cáncer, es fundamental que le prestes atención a la búsqueda activa de tumores malignos. Mira, si un familiar en primer grado de consanguinidad, como padres o hermanos, ha tenido cáncer de seno o de colon o de próstata o de estómago, tu riesgo puede ser hasta el doble comparado con quien no tiene esos antecedentes. Y si hay 2 o más familiares de primer grado con el mismo tipo de cáncer, el riesgo puede aumentar aún más. Mira, los médicos siempre estamos actualizando los antecedentes familiares de nuestros pacientes, pero si ellos no hacen una averiguación rigurosa con tíos, abuelos, primos, nos quedamos sin afinar la puntería. Así que te recomiendo hacer una averiguación correcta en tu familia. Por ejemplo, el cáncer de páncreas tiene una mayor probabilidad de ser hereditario si al menos 2 familiares de primer grado lo han desarrollado. El cáncer de riñón también puede estar ligado a mutaciones genéticas específicas, especialmente en familias donde esto ha ocurrido. Y el cáncer de tiroides, en especial el de tipo medular, tiene un vínculo fuerte de herencia que siempre debemos tener en cuenta. Y hay otros tipos de cáncer como el de pulmón, las leucemias, los linfomas y el cáncer de piel que también pueden tener un componente hereditario, aunque con menor penetrancia genética. Esto significa que a diferencia de cánceres como el de mama o de colon, donde una mutación heredada puede aumentar significativamente el riesgo, en estos casos la herencia juega un papel un poquito más moderada. Ahora pasemos a los tumores más frecuentes.
Mira, las estadísticas muestran que una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de seno en algún momento de su vida y la mayoría de los casos, casi el 80%, ocurren en mujeres mayores de 50 años y aquellas mujeres con una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2 pueden tener hasta 72% de probabilidad de desarrollarlo a lo largo de la vida. Los genes BRCA1 y BRCA2 son responsables de producir las proteínas que ayudan a reparar el daño en el ADN. Cuando estos genes funcionan correctamente, actúan como un escudo contra el cáncer para evitar que las células crezcan de manera descontrolada. Sin embargo, cuando están mutados, bien sea por herencia o por algún factor ambiental, el mecanismo de reparación falla y se aumenta significativamente el riesgo de cáncer de seno y de ovario, donde también intervienen. Es por esto que les recomendamos a las mujeres entre 40 y 74 años hacer una mamografía cada 1 o 2 años dependiendo de su historial familiar y otros factores de riesgo. Pero tener una madre o hermana con cáncer de seno antes de los 50 años puede ser motivo suficiente para comenzar a realizar mamografía más temprano, casi que alrededor de los 40 años o incluso antes si el historial familiar es más amplio. Y la mamografía es el mejor método de tamizaje para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales cuando aún no hay síntomas y el tratamiento puede ser mucho más efectivo. Mira, el 80% de los tumores detectados por la mamografía, los médicos aún no lo podríamos percibir en el examen manual que hacemos a la señora. Por eso es la importancia que le damos a este examen. Además de la mamografía, siempre recomendamos el autoexamen mamario mensual. Esto le permite a la mujer conocer oportunamente cambios sospechosos en el tejido mamario. Y aunque el riesgo de desarrollar cáncer de seno disminuye después de los 75 años, momentos en que la realización de mamografías de rutina es un poquito menos necesaria, especialmente en las mujeres sin factores de riesgo para desarrollar este cáncer, la decisión de continuar con mamografía después de los 75 años debe ser una decisión entre el paciente y el médico. Los hombres también podemos tener cáncer de mama, aunque es mucho menos frecuente que en mujeres. Aproximadamente 1 de cada 833 hombres mayores de 50 años desarrollará cáncer de seno en algún momento de su vida. Es por ello que los hombres con antecedentes familiares de cáncer de mama, especialmente si hay varios casos en la familia o si una madre, hermana o tía ha sido diagnosticada a una edad temprana, deberían considerar asistir al médico para un examen clínico de los senos de forma periódica. E independientemente de la herencia, siempre recomendamos a todos los hombres también realizar regularmente la autoexploración de los senos buscando anomalías en el pezón, secreciones o bultos. Mira, se estima que 1 de cada 23 hombres y 1 de cada 26 mujeres desarrollará cáncer de colon o de recto en algún momento de su vida. El cáncer de colon también tiene un componente hereditario muy fuerte y si tienes un familiar en primer grado de consanguinidad con cáncer de colon o de recto, tu riesgo puede aumentar hasta 2,5 veces más que el de la persona sin esos antecedentes. Sin embargo, incluso sin antecedentes familiares del cáncer de colon, este es uno de los más comunes en la población general. Esto significa que aunque la herencia juega un papel importante, es el estilo de vida el influyente negativo en la aparición de cáncer de colon. Una dieta pobre en fibra y rica en carnes procesadas y el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la obesidad están muy relacionadas con el mayor riesgo. El sedentarismo también juega, ya que el ejercicio regular no solo mejora el tránsito intestinal, sino que también ayuda a reducir la inflamación, ayuda a regular los niveles hormonales que influyen en el desarrollo de pólipos. El estrés crónico y la falta de sueño afectan el sistema inmunológico y pueden contribuir a la proliferación de células anormales. Entonces la recomendación general es hacerse una colonoscopia a los 50 años, pero si hay antecedentes familiares debe adelantarse incluso a los 40. Y si el antecedente es de un solo familiar de primer grado, la colonoscopia debe repetirse cada 5 años. Sin embargo, si hay múltiples casos en la familia o un diagnóstico de un familiar a una edad temprana, el médico puede recomendar colonoscopias más frecuentes, cada 3 años. Además, si por alguna razón no se pueden realizar las colonoscopias, una alternativa válida es la prueba de sangre oculta en materia fecal, la cual se recomienda anualmente a partir de los 50 años o antes si existe el riesgo elevado por antecedentes cáncer de familia. Y si en la colonoscopia encontraste un pólipo y el estudio de patología informó lesión intraepitelial, tu médico te hará un seguimiento estricto. Y dependiendo del tipo de pólipo, generalmente recomendamos repetir la colonoscopia en un intervalo de 3 a 5 años. Y si la lesión es de alto grado o de alto riesgo y hay antecedentes familiares de cáncer colorectal, la siguiente colonoscopia es mucho antes, incluso a los 12 o 24 meses. Y hay algunas señales que pueden alertarte y que podrían indicar la presencia de un tumor de colon. Presta atención si notas sangre en las heces, ya sea roja brillante o más oscura como parecida a cunchos de café, ya que puede ser un signo de sangrado digestivo.
Y otro indicador importante es el dolor abdominal persistente, especialmente si aumenta durante las noches o no se alivia con lo que introduces en la alimentación o los medicamentos que te ha prescrito el médico. También es importante que revises los cambios en el hábito intestinal, si de repente pasas de ser una persona regular a tener estreñimiento crónico o diarrea frecuente sin causa aparente, o si tus heces comienzan a volverse más delgadas como parecidas a un lápiz, o si tienes sensación de evacuación incompleta, es importante que lo comentes a tu médico. Y no quiero dejar esta parte de los tumores de colon sin darte un consejo fundamental. Debes hacerte una buena preparación para la colonoscopia. Esto es porque el colon debe estar completamente limpio para que el médico pueda visualizar con claridad cualquier pólipo, lesión o irregularidad. Y si la preparación no fue óptima, algunas áreas del colon pueden quedar ocultas por la materia fecal y el examen pierde precisión. Así que sigue correctamente las instrucciones de la preparación, incluyendo la dieta previa y la toma adecuada del laxante. El cáncer de próstata es el tumor maligno más común en los hombres y su riesgo aumenta con la edad. Sabemos que 1 de cada 8 hombres seremos diagnosticados con cáncer prostático en algún momento de la vida y el riesgo se multiplica si hay antecedentes familiares. Si un padre o hermano ha sido diagnosticado con cáncer de próstata, las probabilidades de desarrollar la enfermedad se duplican y si hay 2 o más familiares afectados, el riesgo puede ser hasta 5 veces mayor. Por eso, a partir de los 50 años se recomienda realizar la prueba en sangre con el antígeno prostático específico, o PSA por sus siglas en inglés, y el examen digital rectal. Si tienes antecedentes familiares o perteneces a un grupo de alto riesgo como la población afrodescendiente, estos controles deben comenzar entre los 40 y 45 años. Aquí es importante mencionar que el PSA no es un examen infalible, su sensibilidad es alta, lo que significa que puede detectar muchas alteraciones en la próstata, pero su especificidad no es perfecta. Es decir, niveles elevados de PSA no siempre significan cáncer, ya que pueden deberse a otras condiciones benignas como la hiperplasia prostática benigna, que es como el crecimiento no maligno de la próstata o las infecciones urinarias. Por otra parte, hay casos de cáncer de próstata con valores normales del antígeno de próstata, por lo que no debe ser la única herramienta diagnóstica. Aquí es donde entra en juego el tacto rectal, una herramienta complementaria que permite al médico evaluar directamente la próstata en busca de irregularidades. Es un procedimiento que genera cierto rechazo en algunos hombres y sigue siendo fundamental, ya que permite detectar tumores en etapas tempranas, incluso en aquellos donde el antígeno de próstata no muestra alteraciones importantes. Y la combinación de ambas pruebas mejora la capacidad de detección y permite tomar decisiones más precisas sobre la necesidad de estudios adicionales como la biopsia de próstata, por ejemplo. El cáncer gástrico es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo, pero su incidencia varía según la región. En América Latina sigue siendo un problema significativo de salud pública con una tasa de incidencia o de nuevos casos de 15 a 20 por cada 100.000 habitantes, siendo Chile y Perú los países con las cifras más altas. Y la bacteria Helicobacter pylori juega un papel clave en el desarrollo del cáncer gástrico, pero es importante diferenciar entre tener la bacteria y desarrollar el cáncer. Se estima que hasta el 90% de los casos de cáncer gástrico están relacionados con esta bacteria. Sin embargo, la mayoría de las personas que tienen Helicobacter pylori nunca desarrollarán cáncer. Lo que sucede es que la infección prolongada por esta bacteria puede causar inflamación crónica en el estómago, generando lesiones como gastritis atrófica y metaplasia intestinal que con el tiempo pueden aumentar el riesgo de cáncer. Es como si el Helicobacter pylori fuera una chispa que en algunas personas prende un incendio, pero en otras solo genera humo sin mayores consecuencias. Y el riesgo depende de otros factores que cargan el arma, como la genética, la dieta y el tabaco. Por eso, si tienes la bacteria, es importante hacer un seguimiento médico adecuado y erradicarla para reducir el riesgo a largo plazo. Ten en cuenta que una dieta rica en sal, rica en carnes procesadas y maridada con tabaquismo y alcohol aumentará tu riesgo. Fumar, por ejemplo, duplica el riesgo de padecer cáncer gástrico, ya que los compuestos tóxicos del tabaco dañan la mucosa gástrica y favorecen la proliferación de células anormales. Y si tienes un familiar de primer grado con cáncer gástrico, tu riesgo de desarrollar la enfermedad puede ser 2 a 3 veces mayor que el de la población general. Cuando hay estos antecedentes familiares, se recomienda realizar endoscopias tempranas, generalmente a partir de los 40 años, para detectar las lesiones precancerosas. Y si vives en lugares con alta prevalencia, también es importante hacerlo tempranamente. El cáncer gástrico generalmente es silencioso en sus etapas iniciales, pero hay ciertos síntomas que te pueden levantar sospecha. Uno de ellos es la pérdida de peso inexplicada, especialmente cuando ocurre en muy poco tiempo y sin que hayas cambiado de dieta o que hayas aumentado actividad física. También es importante que le prestes atención a la sensación de llenura rápida al comer, es decir, la saciedad precoz.
el dolor o ardor persistente en la parte superior del abdomen y la acidez estomacal frecuente que no mejora con cambio en la alimentación ni con antiácidos. Otro síntoma de alarma es la presencia de sangre en las heces, que puede verse como heces negras o parecidas al alquitrán, lo que llamamos melenas, o heces con sangre rutilante. También es frecuente la pérdida de apetito, la fatiga crónica y las náuseas frecuentes, y en algunos casos el cáncer gástrico puede provocar vómitos con sangre o dificultad para tragar alimentos o líquidos. El cáncer de pulmón es el más letal a nivel mundial y ya sabe, su principal factor de riesgo es el tabaquismo. Se estima que aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de pulmón ocurren en fumadores o exfumadores, y el riesgo no es igual para todos, aumenta con la cantidad de cigarrillos fumados y los años de exposición. Aquí entra en juego el concepto de paquete año, que es una medida utilizada para evaluar la exposición al tabaco. Se calcula multiplicando el número de cigarrillos fumados por día por los años que se ha fumado. Por ejemplo, una persona que ha fumado un paquete de 20 cigarrillos diarios durante 30 años, los médicos anotamos en el historial clínico fumador o exfumador de 30 paquetes año. Mientras que alguien que ha fumado 10 cigarrillos diarios durante 20 años, anotamos exfumador de 10 paquetes año. El riesgo de cáncer de pulmón aumenta notablemente en las personas con más de 20 paquetes año, y este sigue siendo alto incluso después de dejar de fumar, aunque con el tiempo va disminuyendo. Es por eso que los fumadores y exfumadores con más de 20 paquetes año deben hacerse una tomografía computarizada de tórax con baja dosis de radiación. Generalmente la hacemos anualmente a partir de los 50 años, ya que este examen ha demostrado reducir la mortalidad al detectar los tumores en etapas tempranas, cuando aún puede ser tratados con mayor éxito. Bueno, y si fumas o fumaste, no ignores síntomas como la tos persistente, el dolor torácico, la pérdida de peso inexplicable o la dificultad para respirar. Las infecciones también pueden predisponer al cáncer. Un ejemplo clave es el virus del papiloma humano, o VPH, relacionado directamente con el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ano, pene y orofaringe. Cerca del 99% de los cánceres cervicales están relacionados con esta infección, aunque la probabilidad real de desarrollar cáncer depende mucho del tipo específico de VPH. Existen más de 100 tipos diferentes de VPH, pero los tipos 16 y 18 son los más peligrosos, ya que juntos causan aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical. Sin embargo, la mayoría de las infecciones por VPH no llegan a producir cáncer porque son eliminadas naturalmente por nuestro sistema inmunológico. Solo una minoría, casi el 10%, persiste, y sin la detección temprana y tratamiento oportuno pueden progresar lentamente hacia lesiones precancerosas o a cáncer. Por eso la vacunación, los chequeos regulares con citología vaginal y la detección del VPH es fundamental. En el caso del cáncer de boca y de faringe, la infección por VPH ha surgido como el factor de riesgo significativo, especialmente en hombres. Este tipo de cáncer afecta la parte posterior de la garganta, la base de la lengua y las amígdalas, y su frecuencia ha venido aumentando en las últimas décadas. La transmisión del VPH ocurre principalmente a través del contacto sexual, incluyendo el sexo oral. Y bueno, la vacunación contra el VPH en adolescentes y adultos jóvenes, tanto hombres como en mujeres, ha demostrado ser altamente efectiva para reducir el riesgo de estos tumores, además del uso del preservativo y la realización de pruebas de detección periódica. La inflamación crónica del hígado producida por el virus de la hepatitis B y la hepatitis C aumenta el riesgo de cáncer de hígado, ya que pueden causar un daño progresivo de este órgano. De hecho, se estima que hasta el 80% de los casos de carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado, está asociado a estas infecciones virales, y el problema es que tanto la hepatitis B como la hepatitis C pueden permanecer en el cuerpo durante años sin causar síntomas claros, permitiendo que la inflamación crónica lleve a cirrosis y eventualmente a cáncer. Es como un incendio que arde lentamente sin hacer ruido hasta que el daño es irreversible. Por eso es importante que las personas con factores de riesgo, como antecedentes de transfusiones de sangre antes de los años 90, el uso de drogas intravenosas o relaciones sexuales sin protección, se realicen pruebas de detección para los virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Además, vacunarse contra la hepatitis B es una herramienta fundamental en la prevención, y aunque para la hepatitis C actualmente no haya vacuna, las infecciones pueden tratarse con antivirales muy efectivos que reducen drásticamente el riesgo de progresión a cáncer hepático. A quienes ya tienen daño hepático o un diagnóstico de hepatitis crónica, siempre les hacemos controles periódicos con ecografía y análisis de sangre, como la prueba alfa-fetoproteína, para detectar cualquier alteración en estas etapas tempranas, cuando el tratamiento aún puede ser efectivo.
Mira, este trigo es bien perverso. No se habla mucho de esto, pero el exceso de grasa corporal puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, incluidos el de mama, el de endometrio, el de colon, el de riñón, porque la grasa no solo es un almacén de energía, sino también es un liberador de sustancias inflamatorias que pueden favorecer la formación de tumores. Y el alcohol también tiene su papel en esta historia. Cuando tomas una bebida con alcohol, estás tomando un carcinógeno tipo 1, de acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Un carcinógeno de tipo 1 significa que esta sustancia tiene una relación con el cáncer plenamente comprobada en humanos. Y su consumo está vinculado a un mayor riesgo de cáncer de boca, de esófago, de hígado, de colon y de mama. Y ojo, que no importa si es vino, cerveza o whisky, el problema no es la bebida en sí, sino el etanol que al ser metabolizado en el cuerpo se convierte en acetaldehído, una sustancia tóxica que puede dañar el ADN y favorecer la aparición de células cancerígenas. Y el riesgo de cáncer aumenta proporcionalmente con la cantidad de alcohol consumido, pero incluso el consumo moderado no está exento de efectos negativos. Varios estudios han demostrado que tomar una copa al día ya eleva el riesgo de algunos tipos de cáncer como el de mama. Además, cuando se combina con otros factores de riesgo como el tabaco, el efecto nocivo se multiplica, haciendo que el riesgo de cáncer de boca y esófago sea varias veces mayor en quienes fuman y beben al mismo tiempo. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad para empezar a pensar en cáncer. Un abrazo y cuídate mucho.